Aplicación práctica al muestreo de agua para el consumo humano. Acueducto Comunitario Vereda Guaduas, presentado por quien les habla, el ingeniero ambiental Carlos Alberto Chaparro Gutiérrez. Programa de formación complementaria muestreo de agua para el consumo humano, código 355259, presentado para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Importancia del muestreo de agua para el consumo humano. El control de la calidad del agua es fundamental para proteger la salud pública y garantizar que el agua distribuida cumpla con los requisitos establecidos por la legislación colombiana. Se soporta en tres pilares: el agua segura, la salud pública y la calidad de vida. El lema es aguas seguras, comunidades saludables. Información del muestreo de agua para el consumo humano. Acueducto comunitario Vereda Guaduas, municipio de San Alberto, departamento del Cesar. La introducción se basa en 4 pilares. El primero, el agua segura protege la salud y el desarrollo. El monitoreo detecta riesgos y permite acciones oportunas. El tercer pilar, se aplican procedimientos estandarizados para obtener resultados confiables y trazables. Y el cuarto, el informe continúa el plan muestreo del acueducto. ¿Cuál es el objetivo general? Evaluar la calidad del agua del acueducto comunitario de la vereda Guaduas mediante muestreo físico-químico y microbiológicos, aplicando procedimientos normalizados y cumplimiento de la normativa vigente. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Ejecutar el muestreo según el plan, inspeccionar los puntos definidos, medir parámetros en campo, obtener muestras representativas, preservar y transportar adecuadamente, comparar resultados con la norma, evaluar la calidad del agua, formular recomendaciones. Los documentos de referencia a tener en cuenta fueron el manual INS para la toma, preservación y transporte de la muestra, la norma NTC ISO 5667 5/2008, resolución 2115 del 2007, decreto 1575 del 2007 y los lineamientos técnicos del SENA. Importancia del muestreo: permitir garantizar el agua segura, prevenir riesgos y asegurar el cumplimiento de la normativa sanitaria. Valores que promovemos: la responsabilidad, la calidad, la confianza y el compromiso con la salud y el medio ambiente. Información general del sistema de abastecimiento. El presente informe corresponde al sistema de abastecimiento del acueducto comunitario de la vereda Guaduas, localizada en el municipio de San Alberto, departamento del Cesar, República de Colombia. Este acueducto comunitario abastece aproximadamente a 20 habitantes distribuidos en 4 familias rurales, garantizando el suministro de agua para el consumo humano y para algunas actividades productivas propias del sector agropecuario. Como ustedes pueden observar, ahí en el anexo 1 está el plano de intervención, georreferenciado en el año 2020, para el cual me contrataron para hacer toda la topografía de la red de distribución. Y en el año 2022 para sacarle el permiso para la captación del agua superficial. Por lo tanto, tuve que elaborar los diseños propios del sistema. Como ustedes pueden apreciar ahí, pues ahí se ve la redistribución, tiene 10 kilómetros más 500 metros, distribuido en 4 viviendas por el momento y diseñado para otras 4 más a futuro. ¿Cuál es el esquema del sistema de abastecimiento? Bueno, pues tiene una fuente, esa fuente está ubicada en el nacimiento denominado La Floresta. Está localizado en una zona boscosa, secundaria, con cobertura vegetal, protegida por condiciones hidrológicas favorables para el aprovechamiento del recurso hídrico. Asimismo, tiene una red de aducción que conduce el agua desde la fuente hasta el tanque de almacenamiento, que tiene una capacidad por el momento de 500 metros cúbicos y tienen planeado para 1000. Un tanque de almacenamiento también de 500 metros cúbicos con planeación a futuro a 1000 litros cúbicos. Tiene una red de distribución ya mencionada de 10 kilómetros más 500. Y finalmente para 4 usuarios por el momento y a futuro otros 4 más. Los usos del agua, pues principalmente para el consumo humano, para la ganadería, la agricultura, específicamente para cultivos de cacao y plátano, y la piscicultura.
Planificación de la jornada de muestreo. Para esto se tuvo en cuenta 5 pasos primordiales. Recordando que la planificación adecuada garantiza que el muestreo se realice de manera segura, organizada y conforme a los requerimientos técnicos y normativos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, definir la fecha, hora y duración de la jornada de muestreo, identificar los puntos de muestreo y planear la ruta recorrida, asignar al personal responsable y sus funciones, verificar el estado de la calibración de los equipos de medición, confirmar la disposición de materiales, recipientes estériles y elementos de protección personal, preparar formatos de campo, etiqueta y cadena de custodia, asegurar la nevera portátil con geles refrigerantes, revisar las condiciones climáticas y los medios de comunicación, verificar la documentación requerida y permisos si aplican. Y recuerda que una buena planeación evita imprevistos, reduce riesgos y asegura la calidad y la integridad de las muestras recolectadas. ¿Cuál es el objetivo? Pues organizar todos los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para realizar el muestreo de agua para el consumo humano de manera eficiente, segura y conforme a la normativa vigente. Importancia. Una planificación adecuada permite obtener muestras representativas y confiables, asegurando resultados valiosos para la toma de decisiones y el control de la calidad del agua. Información del muestreo. Con el propósito de verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad establecidas para el agua destinada al consumo humano, se programó una jornada de muestreo conforme al cronograma establecido en el plan de muestreo en el sistema. Las actividades comprendieron la evaluación de las condiciones de operación del acueducto, la inspección visual de la infraestructura, la ejecución de mediciones en sitio, la recolección de muestras para análisis físico-químicos y microbiológicos y el deslizamiento de los formatos técnicos correspondientes, tal como se plasma en la imagen de la diapositiva en la tabla 2, información general del muestreo. La fecha del muestreo programada fue el 7 de julio del 2026, con la hora de inicio a las 7:30 am, finalizando a las 11:45. El tipo de muestreo fue el programado, fue una clase de muestra puntual, con un número total de muestras de 8, 4 físico-química, 4 muestras microbiológicas. Las condiciones climatológicas de ese día fue un cielo parcialmente nublado, temperatura ambiental 28 grados Celsius en promedio, un estado del sistema operacional normal. Siguiendo con el paso número 2, alistamiento de equipos y materiales y elementos de protección personal, tenemos que decir que contar con los equipos, materiales y elementos de protección personal adecuados es fundamental para garantizar la seguridad del personal, la calidad de las muestras y el cumplimiento del procedimiento. Equipos utilizados. Los equipos que utilizamos fueron multiparámetro portátil para medir el pH, la temperatura y la conductividad, el colorímetro para mirar el color aparente, el GPS para georreferenciar los puntos de muestreo, el termómetro digital para controlar la temperatura de conservación, el turbímetro portátil para medir la turbiedad, el medidor de cloro residual para el cloro libre. Se utilizó cámara fotográfica digital para tomar los registros fotográficos, una nevera portátil para conservar las muestras. Materiales utilizados para el muestreo de agua. Bueno, se utilizaron envases para muestras de contenedores, que fueron frascos plásticos de estériles de 500 mililitros, cantidad 4, frascos de vidrios de 1 litro, cantidad 4, bolsas estériles con tisofato, cantidad 4, insumos de campo y rotatorios fueron etiquetas impermeables, cantidad 8, marcadores indelebles, cantidad 2, formatos de campo, cantidad 4, cadena de custodia, cantidad 1 formato. Para el aseguramiento de la calidad de la preservación se utilizó alcohol al 70%, cantidad 1 frasco de 1000 mililitros, un mechero de alcohol, cantidad 1 de 500 mililitros, el refrigerante, cantidad 6 unidades. Los elementos de protección personal para el muestreo que se utilizaron fueron para la protección básica y física, el casco de seguridad, uso de protección para frente
a golpes, gafas de seguridad para uso de protección ocular, chaleco reflectivo, uso de alta visibilidad, botas de seguridad, uso de protección personal. Para la protección biológica y ambiental se utilizaron guantes de nitrilo, uso de manipulación de las muestras, tapabocas para el uso y prevención de contaminantes cruzados, ropa de manga larga para el uso y protección frente a agentes físicos y la protección solar para el uso y exposición a radiación solar. Recuerda que la importancia del aislamiento adecuado asegura las muestras confiables, protege al personal y garantiza que todo el procedimiento se realice de manera segura y eficiente. Siempre hay que tener en cuenta las recomendaciones, especialmente verificar y preparar todo el equipo y los materiales antes de salir al campo para evitar imprevistos y retrasos en la jornada. ¿Por qué es importante el muestreo? Bueno, es importante el muestreo porque permite conocer las características físico-químicas y microbiológicas del agua, verificar su cumplimiento con la normativa vigente y proteger la salud de la comunidad. Pasos del muestreo. Bueno, el primer paso es la planeación que define los objetivos de los puntos de muestreo, fecha, hora y recursos necesarios. El segundo paso pues es el aislamiento, prepara los equipos, los materiales, los recipientes estériles y elementos de protección personal. El tercer paso es la inspección y preparación, inspeccionar el sistema y preparar los puntos de muestreo para evitar contaminación. El cuarto paso es toma de las muestras recolectadas de las muestras físico-químicas y microbiológicas según el procedimiento establecido. El quinto paso es la entrega al laboratorio, conservando la rotulación, diligenciando la cadena de custodia y entregando las muestras. Claves para el muestreo exitoso. Bueno, usar los elementos de protección personal adecuados con todo el proceso, utilizar los recipientes estériles y adecuados para cada análisis, conservar las muestras entre 2 grados Celsius y 6 grados Celsius, diligenciar correctamente la cadena de custodia y entregar las muestras al laboratorio en los tiempos establecidos. Recuerda que la normativa de referencias para estos casos es la Resolución 2115 del 2007 del Ministerio de Protección Social, ya que determina los valores máximos permisibles para el agua para el consumo humano. Y por último, capacitación continua al personal de muestreo. Recuerda que un buen muestreo es la base del análisis confiable y las decisiones acertadas. Paso número 3. Inspección del sistema y preparación del punto de muestreo. Antes de tomar las muestras se realiza una inspección visual del sistema de abastecimiento para identificar los posibles riesgos de contaminación y verificar las condiciones operativas. Posteriormente se prepara el punto de muestreo para garantizar la representatividad y la calidad de la muestra. ¿Qué debemos verificar? Bueno, lo que debemos verificar es el estado de la captación y la estructura de entrada, las condiciones sanitarias de la fuente, integridad de la línea de conducción, estado del tanque de almacenamiento, funcionamiento de válvulas y accesorios, preservar fugas o conexiones erradas, posibles fuentes de contaminación cercana, actividades agropecuarias e industriales en el entorno, accesibilidad y seguridad del punto, operación general del sistema. Recuerde, una inspección adecuada y una correcta preparación del punto de muestreo son fundamentales para obtener muestras representativas y resultados confiables. ¿Cuál es la importancia? Pues la importancia radica en la inspección, permite identificar las condiciones que pueden afectar la calidad del agua y asegurar que las muestras sean representativas del sistema funcionamiento. Preparación del punto de muestreo. Una adecuada preparación evita contaminación cruzada y garantiza resultados confiables. ¿Cuáles fueron los pasos para preparar el punto? Bueno, primero se inició la limpia del área alrededor del punto de muestreo. El segundo fue la desinfección del grifo o accesorio con alcohol al 70%. El tercer paso fue flamear el grifo o accesorios metálicos cuando sea posible y seguro. El cuarto fue dejar correr el agua durante 2 o 3 minutos para purgar la tubería. Y el quinto paso fue verificar que el flujo sea constante y tome las muestras de inmediato. Como ustedes pueden observar, pues ahí se observan cuatro imágenes
de campo. El primero fue la inspección de captación, el segundo fue la verificación del tanque, el tercero fue la desinfección del grifo, el cuarto fue el purga de la tubería. Siguiendo con el paso número 4 de la toma de muestras fisicoquímicas y biológicas en campo, recuerda que la toma de muestra es una etapa crítica del proceso que muestra ya que garantiza que el agua recolectada sea representativa, confiable y adecuada para el análisis de laboratorio. Procedimiento previo. Se verificó que los recipientes estén limpios y estériles según el tipo de análisis. Se revisó que los frascos tengan su etiqueta completa antes de la toma. Se usaron guantes y evitaron tocar el interior de los recipientes y tapas. Purgué la tubería cuando apliqué hasta obtener flujo constante y preservativo. No retiré conservantes ni trisulfato del frasco microbiológico. La importancia radica en una toma de muestra correcta, asegura la calidad y la integridad representativa del agua, permitiendo obtener resultados precisos y confiables que reflejen las condiciones reales del sistema. Tipos de muestras que se llevaron a cabo fueron muestras físico-químicas destinadas al análisis de parámetros físicos y químicos, las muestras microbiológicas destinadas al análisis de microorganismos indicados de contaminación. ¿Cuáles fueron los pasos para la toma de las muestras? Bueno, primero se sostener el frasco por la parte inferior sin tocar la boca de la tapa. El segundo paso fue llenar el frasco dejando un espacio de aire adecuado según el tipo de análisis. El tercer paso fue el cierre inmediatamente del frasco sin contaminar la rosca o el interior de la tapa. El cuarto paso fue verificar que la etiqueta esté legible y correctamente diligenciada. El quinto paso fue colocar la muestra en la nevera portátil con geles refrigerantes entre 2 a 6 grados Celsius. El sexto fue registrar la información en el formato de campo en la cadena de custodia. Como ustedes pueden observar en la parte inferior, tenemos 5 imágenes, de las cuales representan la imagen 1, la desinfección del punto de toma, la imagen 2, la purga de la tubería y el dejar correr el agua, en la imagen 3, la toma de muestras físico-químicas, en la imagen 4, la toma de muestras microbiológicas en el frasco estéril, en la imagen 5, el cierre inmediato y la rotura de la muestra, y en la imagen 6, pues la conservación inmediata en la nevera portátil. Puntos de muestreo. Los puntos de muestreo fueron seleccionados de acuerdo con la configuración hidráulica del sistema y los criterios establecidos para garantizar la representatividad de las muestras dentro del sistema de abastecimiento. Se consideraron la captación, el almacenamiento, la redistribución y el punto más alejado del sistema conforme a las recomendaciones técnicas para el muestreo de agua potable. Ahí ustedes pueden observar las 4 imágenes de los 4 puntos que se tomaron. El primero fue el nacimiento de la floresta, identificado con el PM-01. El objetivo era evaluar la calidad del agua cruda. En la segunda imagen, identificada con el PM-02, tanque de almacenamiento, el objetivo era verificar el agua antes de la distribución. En la imagen 3 que ustedes observan ahí, el PM03, red de distribución, fue detectar posibles alteraciones durante el transporte. Y en la imagen última que ustedes ven con la identificada con la PM-04, que era la vivienda más alejada, era verificar la cantidad de agua entregada al usuario. Siguiendo con el paso número 5, entrega al laboratorio y a la cadena de custodia. La entrega oportuna y adecuada de las muestras al laboratorio, junto con el diligenciamiento correcto de la cadena de custodia, garantizan la trazabilidad, integridad y validez legal de los resultados obtenidos. ¿Cuáles fueron las condiciones de transporte? Bueno, mantener la muestra refrigerada entre 2 grados Celsius a 4 grados Celsius, evitar la exposición directa al sol y a los golpes. Transportar en posición vertical, entregar al laboratorio dentro de los tiempos máximos establecidos para cada tipo de análisis. Recomendaciones importantes. No abra los recipientes.
No traspase las muestras a otros envases. Verifique que las etiquetas estén legibles. Confirme que los tiempos de entrega al laboratorio cumplan con los lineamientos técnicos. Mantenga la comunicación con el laboratorio ante cualquier novedad. Cadena de custodia. Bueno, los documentos legales que aseguran la trazabilidad de la muestra, registrar cada responsable, fecha y hora y actividad realizada. En este caso lo realicé yo mismo. Garantizar la integridad y la confiabilidad del proceso analítico. Debe acompañar siempre la muestra hasta el laboratorio. La importancia es que una correcta entrega y cadena de custodia asegura la trazabilidad de la muestra desde su recolección hasta el análisis, evitando alteraciones, pérdidas o suplantaciones y garantizando la confiabilidad de los resultados. Pasos para la entrega al laboratorio. Bueno, el primero es colocar nuestra nevera portátil con geles refrigerados inmediatamente después de la toma. Verificar que la temperatura de conservación se mantenga entre el rango de 2 grados Celsius y 6 grados Celsius. Diligenciar completamente el formato de cadena de custodia, incluyendo los datos del muestreo, tipo de muestra, análisis solicitante, preservantes, responsable, fecha y hora. Cuarto, asegurar que todas las partes firmen la cadena de custodia, quien toma la muestra y quien la recibe en el laboratorio. Quinto, el transporte de las muestras al laboratorio en el menor tiempo posible. Y sexto, entrega de las muestras y la cadena de custodia al personal del laboratorio que obtenga el comprobante del recibo. Ahí ustedes pueden observar las 5 imágenes del proceso ya mencionado. Resultado de los análisis de laboratorio. Las muestras fueron tomadas en campo, preservadas y transportadas bajo la cadena de custodia y refrigeración no mayor a 6 grados Celsius. Los análisis fisicoquímicos y microbiológicos se realizaron con métodos de referencia y los resultados fueron comparados con la resolución 2115 de 2007. Puntos de muestreo. Bueno, fueron los seleccionados de acuerdo con la configuración hídrica del sistema para garantizar la representabilidad de las muestras desde las fuentes hasta el usuario final, que fueron 4. El PM01, que es el nacimiento de la floresta para evaluar la calidad del agua cruda. El PM02, el tanque de almacenamiento para aplicar el agua antes de la distribución. El PM03 para la redistribución, detectar posibles alteraciones durante el transporte. El PM04, la vivienda más alejada, para verificar la calidad del agua entregada al usuario. Como ustedes pueden observar, pues ahí están los resultados físico-químicos y microbiológicos. Los parámetros en cuenta para los resultados físico-químicos fueron el pH, la turbiedad, el color aparente, la conductividad, los sólidos disueltos, la alcalinidad, la dureza total, el hierro, el manganeso, el nitratos, nitritos, sulfatos, fluoruros, amonio, de acuerdo a lo que establece la resolución 2115 del 2007. Todos estuvieron dentro de los límites permisibles. Para los resultados microbiológicos, los parámetros en cuenta fueron los coliformes totales, especialmente la bacteria Enterophinias, Yersinia coli, la mesolitos aeróbicos, la Giardia, la Kiprophthirium, y de acuerdo a lo que establece la resolución 2115 del 2007, sin ningún límite establecido que alterara la muestra y en ausencia de estos microorganismos que componen el agua. ¿Cuál la interpretación de los resultados? Bueno, para los resultados físico-químicos de los parámetros dentro de los límites permisibles, disminución de la turbidez y el color a lo largo del sistema, bajo niveles de hierro, manganeso y aniones, agua de baja mineralización y apta para el consumo humano. En la interpretación microbiológica tenemos presencia de coliformes e E. coli en la fuente del agua cruda, ausencia de microorganismos en tanque de red y vivienda, baja recuento de bacterias erythrophótoras y mesofilitos, ausencia de hialina y Cryptosporidium, desinfección eficiente en el sistema, todo comparado con los límites permisibles establecidos en la resolución 2115 del 2017, que dan a determinar que el sistema cumple y el agua es segura para el consumo humano.
Discusión de conclusiones y recomendaciones. Bueno, la discusión se centra en el agua que proveniente de un nacimiento protegido, que la desinfección con hipoclorito de sodio mantiene la calidad del agua, que los microorganismos solo se detectan en el agua cruda, confirmando la importancia del tratamiento, que el cloro residual libre protege la calidad del agua durante la distribución y que los resultados respaldan el adecuado programa de operación y mantenimiento del acueducto. Conclusiones. Se cumplió satisfactoriamente el objetivo del muestreo. El agua presentó adecuada calidad físico-química. El proceso de desinfección fue efectivo microbiológicamente. La infraestructura se encontró en buen estado operativo. La cadena de custodia garantizó la trazabilidad de las muestras. Los ensayos en sitio permitieron verificar las condiciones reales del sistema. El agua evaluada cumple con los criterios técnicos establecidos para el consumo humano. ¿Cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta? Bueno, para la protección de la fauna, mantener la cobertura vegetal protectora del nacimiento, la floresta. En la operación del sistema, realizar mantenimiento periódico a la captación, conducción y tanque y red. En la desinfección, mantener los niveles adecuados del cloro residual libre en la red. En el monitoreo, cumplir el plan de monitoreo con la frecuencia establecida. En este caso, mínima de 3, mínima constante de 6 y mínima máxima de 1 año. Capacitación continua para fortalecer las competencias del operador del acueducto. Una educación comunitaria para promover el uso racional del agua y la protección de los microcuencas. Y la gestión documental para la actualización permanente del plan de muestreo, registro, manuales y mantenimiento. De antemano les quiero agradecer por su tiempo para escucharme. Muchísimas gracias por el momento.